Bien jóvenes, estamos nuevamente de nuevo con apoyo para la guía de número 6 del lenguaje. ¿Ya? Soy la profe Carolina y el objetivo de esta guía es comprender diversas obras narrativas y reflexionar. O sea, vamos a leer y luego vamos a hacer una reflexión sobre ellas considerando la disposición de los acontecimientos. Recuerden que en la guía anterior vimos el tema de la visión de mundo que se nos quiere entregar dentro de una obra literaria. Ahora, el tema es secuencias narrativas. Entonces, chiquillos, por favor, recuerden las estrategias de comprensión lectora. Buscar destacador, lápices, tomar apuntes, ir rayando, subrayando nombres, fechas, lugares, cositas que a ustedes les llamen la atención. ¿Ya? Entonces, hay distintas actividades por ejemplo, en la actividad 1 viene tirano o gobernante, que es la historia de un rey que le pregunta ciertas cosas a sus cortesanos, ¿ya? Entonces, nuevamente nos preguntan, ¿qué características tiene el personaje de Nasruddin, que es uno de los personajes de aquí adentro? ¿Qué características tiene el personaje de Tamerlán? Y luego, ¿cuál es la secuencia de los hechos de la historia leída? Ese es el tema de esta guía, las secuencias. Entonces, nos vamos a ir a un material de apoyo para que podamos comprender antes de comenzar a hacer las actividades. Entonces, todo texto narrativo, voy a tratar de, no, todo texto narrativo se puede presentar de dos formas distintas, una historia o diégesis o como un relato. La historia o diégesis es la secuencia de los hechos que se narran de principio hasta el final. Chiquillos, no se vayan a reír, pero siempre les cuento la misma historia de la Caperucita Roja. Entonces, la Caperucita Roja sale de la casa, se va al bosque, llega a la casa de la abuelita, se encuentra con el lobo y después la rescata. Listo. Es una narración, es una historia que está contada desde el principio hasta el final. Pero un relato, la diferencia entre estos dos es que el orden de toda la historia está definido por el propio autor. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente hay historias donde se vuelven como al pasado, haciendo recuerdos de su niñez o de lo que vivieron o hacen memoria de algún viaje que hayan tenido y empiezan a narrar las historias y como que ahí es donde entran a perderse muchas veces los jóvenes porque como llegan y leen, sin irse percatando de estos detalles. Entonces ahí es donde ustedes tienen que poner atención cuando una historia está haciendo un recuerdo o cuando se está proyectando hacia el futuro. No sé, los personajes dicen viajaremos el próximo verano a Italia cuando no haya coronavirus e iremos a visitar los museos, no sé qué cosa habrá porque todavía yo no voy para allá. Así que ese tipo de detalles ustedes tienen que fijarse dentro de una obra. Entonces, dentro de un texto narrativo. Entonces, cuando se vaya al pasado o cuando se vaya al futuro, eso es, si está definido por el autor, eso corresponde a un relato. ¿Y para qué se utiliza? Es utilizado para producir un efecto en el lector. Porque a veces algo está sucediendo en el presente, pero, por ejemplo, no sé, me imagino, eh, hay una mujer que está escondida en un closet porque alguien entró en la casa y de repente en esa oscuridad se le vino a la memoria un recuerdo de su niñez que le dio pánico y en ese momento dentro de la literatura a ustedes los lleva a vivir un suspenso, miedo, terror, angustia, no sé, pero esa es la idea de los autores, de embellecer la literatura. Entonces, ojalá que les haya quedado claro que dentro de los textos narrativos las historias o diégesis son cualquier historia es la que se cuenta desde un principio hasta un final.
Y un relato es aquel que tiene como esta mezcla de pasado, presente y futuro y se van o adelantando o retrocediendo. Bueno, dentro de estas secuencias narrativas que tienen ambas, historia y relato, poseen ambas un tiempo interno, que esto lo habíamos visto en otro mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, el tiempo interno podemos encontrar anacronías, palabra que es preguntada tanto en el CIMSE como en la PSU, que ustedes tienen que saber qué es lo que son. Perdón. Las anacronías son alteraciones del tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hay un recuerdo, es una anacronía. Cuando hay un pensamiento hacia el futuro, también es una anacronía. Pero cada una tiene su nombre. Entonces, por ejemplo, la analepsis, yo hice esa flechita para atrás porque eso a mí me indica que es un salto al pasado. Dentro de la historia hay un recuerdo o algo se está relatando que sucedió ya en el pasado. Y a eso se le conoce como analepsis. Y la prolepsis es lo contrario, es un salto hacia el futuro, ¿ya? Por ejemplo, hay una pareja, un típico que le dice vamos a vivir juntos hasta que seamos viejitos. Entonces ahí eso es una prolepsis porque están proyectándose hacia el futuro. Bueno, dentro de la analepsis hay dos tipos de saltos al pasado. Por ejemplo, el flashback es un salto breve, corto. Ustedes están leyendo y son un par de líneas o solamente un párrafo que trata sobre un recuerdo o algo que sucedió, ¿ya? Por ejemplo, si tienen prisionero a un delincuente y le dicen relátenos cómo sucedieron los hechos, esa persona va a tener que recordar y va a contar. Espérenme un poquito. Ya. Espérenme un poquito porque anda mi hija. Yo también soy mamá. Así que ya, espérame un poquito. Ya, entonces para finalizar dice que el flashback es un salto. Sí, mamita, estoy haciendo clase. Espérame un poquito. Ya. Es un salto corto o un recuerdo breve. Entonces, como les decía, es dentro del relato hay una narración pero cortita. Y el raconto también es un salto al pasado, pero es un salto largo o extenso. La obra puede tratarse completamente de lo que sucedió en el pasado. Y eso, al ser mucho más extenso, se le llama raconto. Entonces, esto es un recuerdo breve dentro de la narración, que puede ser un párrafo, un pedacito, una plana o simplemente una línea. Pero el raconto ya es prácticamente una novela o muchos capítulos de repente dentro de una obra. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eso es lo que tienen que hacer en la guía número 6. En la guía número 6 tienen que ir leyendo los textos y aquí hay ejemplos de flashback, hay prolepsis y tienen que tratar de completar las secuencias. Por ejemplo, aquí en esta, ¿cuál es la secuencia de los hechos? ¿Cómo se dio la historia desde el inicio, el desarrollo y el final? ¿Ya? Y este es un texto un poco más extenso. Y recuerden que también tienen hasta el 15 de mayo para enviar la actividad terminada. ¿Ya? Al correo de la profesora. Cualquier duda que ustedes tengan pueden llamar a la profesora, escribirme a mí o hacer las consultas. Que estén bien, miren que mi hija me está llamando y es complicado también hacer clases desde la casa. ¿Ya? Ténganme paciencia. Vale, que estén bien. Chao, chao.